La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 18 de diciembre del año 2024. Es costumbre muy arraigada en la sociedad mexicana que en estos días desearle a los amigos, a los conocidos, a los colegas, el clásico abrazo y te deseo lo mejor, feliz Navidad y el año nuevo, etcétera. Debemos entender la razón de esas felicitaciones. Son fórmulas de cortesía de la persona. Entonces, es normal eso, sí, ya sabes, te deseo lo mejor, ya sería el colmo que me deseares lo peor, ¿verdad? Entonces, no tomemos esas cosas a pie juntillas, como dicen. Son fórmulas de la educación a la que estamos acostumbrados, a las fórmulas típicas del ambiente que se genera en los últimos días del año. Sin embargo, dejando de lado esa costumbre, yo quiero complementar esas expresiones, esos buenos deseos, que no pasan de ser palabras huecas la mayor parte de las veces. Usted me conoce y sabe que he insistido en que debemos prepararnos para lo que viene. Hay personas que dudan que las cosas van a complicarse más de lo que ya está complicada la situación en México. Bien por ellos, si eso les ayuda a vivir tranquilos, los felicito. No más que en el momento en que truene esto, a ver cómo van a justificar el no haberse preparado. El mundo, no nomás México, decenas de países en el mundo están enfrentando situaciones de inestabilidad política, de incertidumbre económica, de un surgimiento inusitado de la violencia. Y no me refiero a los conflictos como el de la invasión de Rusia a Ucrania o estas cuestiones en el Medio Oriente, sino en términos generales hay en las sociedades, vamos a decir, afluentes de los países ricos, los países con democracias consolidadas desde hace siglos. En esos países hay una serie de problemas que van desde el rechazo al ajeno, al diferente, hasta grupos nazifascistas en algunos países europeos. Es lamentable cómo los gobiernos de esos países no hicieron lo conducente en los momentos en que se detectaron esos brotes de violencia en contra del diferente, del ajeno, de los migrantes. México no es ajeno a esa violencia. Específicamente aquí la realizan grupos delictivos que se dedican a actividades fuera de la ley, pero que al estar en connivencia con la autoridad encargada de combatir esas actividades, esas bandas criminales se fortalecen, desarrollan una capacidad de fuego interesante, por decirlo menos, y su dominio de vastas regiones del país, del territorio nacional, es más que evidente. ¿Qué puede pasar en un país como el nuestro, cuando de ser Chiapas hace 2 o 3 años, un estado relativamente tranquilo, con niveles de pobreza elevados, pero tranquilo, una presencia de población de pueblos originarios, tranquilos, con sus prácticas religiosas, sus costumbres, y de repente algo pasó. Llegaron grupos antagónicos del crimen organizado y empezaron las masacres, el desplazamiento de miles y miles de chiapanecos y la violencia sin control hoy es
parte ya del paisaje chiapaneco. ¿Y qué sucede con quien acaba de dejar la gubernatura de Chiapas? Una persona que permitió no solo la llegada de esos grupos, sino su fortalecimiento, el control de amplias regiones de la geografía chiapaneca. En vez de iniciarle una averiguación a ver cómo había cambiado su situación patrimonial, para ver si había recibido bienes a cambio de su anuencia de esos grupos, no, lo premiamos y lo hacemos cónsul de México en Miami, diría el finado Raúl Velasco. Pero en otros casos es igual la situación. Cuando teníamos un gobernador en Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, un individuo que se allana para que ganare la gubernatura, un candidato de Morena, ¿ah? Pues resulta que es embajador en España y el otro cónsul por acá y por allá y por allá. A este individuo nefasto en Veracruz se le va a dar una posición estratégica. A un gobernador de Puebla que no sabe la O por lo redondo va a dirigir el Instituto Nacional de Migración, etcétera, etcétera. ¿A qué se deben esos brotes o esas manifestaciones de complicidades absurdas, de premiar al corrupto, al incapaz, al que debería estar en todo caso siendo investigado, y si se encontraran elementos de la comisión de conductas delictivas, someterlo a proceso, vincularlo a proceso? Esto, que puede parecer anecdótico, no lo es en modo alguno. Esta complicidad abierta o encubierta fortalece el actuar corrupto de gobernantes y de autoridades y de funcionarios en general. ¿Tiene visos de que esto va a parar en el mediano plazo? En lo más mínimo. No hay recursos para hacerlo, ni humanos suficientes, ni materiales, ni armamento, ni equipamiento tecnológico. ¿Por qué? Porque las prioridades están en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el financiar la operación deficitaria del AIFA, etcétera, etcétera. Unas fantasmagóricas universidades Benito Juárez que no sirven más que para lo que se le unta al queso, nada. En esas condiciones, pues, ¿qué esperar para el futuro de este sufrido país, de esta sufrida sociedad mexicana? Ahora, pero no todos están en ese sufrimiento, particularmente los integrantes de la clase política. Cuentan para su protección con guardias personales, comúnmente llamados guarros, guaruras, vehículos blindados que se pagan con el impuesto de los mexicanos. Sus casas están protegidas por alambradas electrificadas, rodeando varios guardias ahí recorriendo, de tal manera que el señor funcionario, secretario o dirigente de por acá, por allá, etcétera, duerman tranquilos por las noches. Pero la pregunta surge aquí: ¿en verdad dormirán tranquilos? Mi opinión personal es que no duermen tranquilos. ¿Por qué? Porque la carga de corrupción, de corruptelas, de atraco al erario, etcétera, no les permite dormir ni echándose tafiles, ni diazepanes, ni nada. Sin embargo, esa práctica continúa a ciencia y paciencia, no solo del que se fue, el bulto, sino también de la que está llegando la anticientífica. 2, 3 golpes ahí que son más efectistas que otra cosa, golpes que pretenden sustituir una lucha frontal en contra del crimen organizado. Como si
los mexicanos fuéramos tan ingenuos, por no utilizar otro adjetivo, que vamos a aceptar como una estrategia correcta esa. No, no lo es y lo vamos a ver pronto. Los asesinatos de políticos, de empresarios, el caso de esta persona de bien en Guanajuato, crímenes, la luz del día, paz, órale, una motocicleta y la autoridad hablando de las casas que va a construir el Infonavit y que se van a rentar baratas, puras mentiras. México requiere una profunda sacudida. Por eso cuando a mí me preguntan qué pienso de esto que ha planteado el candidato triunfador Donald Trump, y yo les digo, a mí me gustaría que esas amenazas se cumplieran al pie de la letra, para ver si así despertamos, para ver si así entendemos la gravedad de nuestra situación. Por eso yo les digo, órale, échenos 2, 3 millones de migrantes, échelos aquí. Órale, sin miedo. Porque parece que la única forma que hay para que nos pongamos las baterías es así, empeorando las cosas. Esa es otra de nuestras tragedias. Para actuar, para decidir, para cambiar, tenemos que esperar a que esto truene y entonces sí, apurados andamos. Así toda solución es efímera, parcial, incompleta. Gracias por su presencia aquí en la mañanera de Ángel correspondiente a este miércoles y nos vemos mañana jueves con algún comentario que pienso, que será de su interés. Aquí lo espero mañana jueves a las 6 de la mañana en Ángel Verdugo Canal. Gracias otra vez.